hay una parte en la palabra que casi nosotros estas cosas, Alejandro y Gaby lo deben hacer más rápido que yo. Y es la parte de la palabra que por excelencia es un salmo de David, y es Jehová es mi pastor. Y vamos a comenzar esta noche recitando lo que nosotros. Así que el que no lo tiene busque su palabra, pero esto es un salmo que voy a usar el que se oye más, que es de la versión de Reina Valera. Y los invito al que no lo sepa lo busque, para que todos al unísono los recitemos. ¿Estamos listos? Jehová, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y lo hemos escuchado tantas veces. Y podemos confiar en que no nos falta lo que necesitamos, porque ese pastor es el que está con cada uno de nosotros y nada nos falta. Y podemos descansar porque nos lleva a pastos delicados. Y me parece hermoso, como lo dice el salmista. Y aun cuando las cosas no vayan bien, cuando no todos los días te puedas bañar con agua de la ducha, cuando el trabajo no continúa y tienes que buscar otra alternativa y estás esperando que Dios abra tu puerta, la vara y el cayado de ese pastor te infunden el aliento para continuar. Es hermoso cuando podemos pensar que ese Jesús que nos pastorea está al lado nuestro todos los días, y su presencia a través del Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar luego de esta reflexión acerca del pastor tan hermosa, y cantamos, Alejandro. Y esta se la sabemos.
Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo servirán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán amén, qué grande y bonito es el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Estoy bien contenta de que los que estamos aquí, ¿verdad? Hermanos fieles de esta obra del Señor, que estemos aquí presentes, respaldando pues la obra que inició nuestro pastor Eliezer, pero que en realidad es la obra del Señor Jesucristo. Así que el domingo pasado, recuerdo que yo comentaba al frente que nosotros somos las ovejas, que esta vez pues nuestro pastor está lejos de nosotros, pero que nosotros somos las ovejas que escuchamos la voz de nuestro pastor y seguimos al pastor, ¿verdad? Por la voz de él. En este caso, como él no estaba, seguimos la obra del Señor Jesucristo. Pero entonces, en el caso de que hoy vamos a estar trabajando con Primera de Pedro, estaba estudiando este libro y voy a adelantarles algo relacionado con la función que tiene pues cada uno de los miembros de una congregación. Y Pedro habla en el capítulo 2, lo pueden buscar, Primera de Pedro capítulo 2, él utiliza la metáfora de la construcción de una obra. Entonces él dice que en esa construcción pues hay un fundamento, y ese fundamento pues es Cristo, pero que también para poder crear ese edificio que es la obra del Señor, nosotros también nos convertimos en piedras, somos piedras vivas junto con Jesucristo. Así que en el capítulo 2 dice: la piedra escogida y su pueblo elegido. Dice el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea que Cristo era la piedra viva, ¿verdad? Que fue rechazado por los hombres que no lo aceptaron. Y después dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y ese es Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, para nosotros, que somos nosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero fíjense cuál es la promesa que hay para nosotros por ser piedras vivas, que junto a Cristo formamos el edificio que es la obra del Señor. Dice en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
enviado por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hasta ahí, pues esa palabra que es importante para nosotros porque la obra del Señor, y esta es una representación de lo que es la obra del Señor, necesita de esas piedras vivas que somos nosotros, para que cada piedra y otra piedra más otra piedra más otra piedra viva formen el edificio que es pues el reino del Señor. Y la piedra, pero la base fundamental es Cristo. Así que nosotros hemos, con nuestro respaldo, ¿verdad? Nuestro pastor, estamos cumpliendo pues con esa responsabilidad de esté él presente o no esté presente el pastor, ¿verdad? A quien Dios le asignó esta obra, nosotros nos mantenemos para que ese edificio que es el reino de Dios continúe hacia adelante y continúe creciendo. Así que yo les agradezco mucho a ustedes que estén presentes hoy en este servicio que es de oración y de estudio de las Escrituras, porque somos responsables con el Cristo vivo, ¿verdad? Con Jesús, pero con Eliezer Rodríguez, pero con el Cristo vivo por sobre todas las cosas. Entonces, como hoy es un día también que es para orar y para estudiar las Escrituras, vamos entonces ahora a orar por las peticiones que ustedes tengan, peticiones relacionadas con sanidad, diferentes tipos de peticiones, y para orar por las necesidades que también hay en la iglesia y por las proyecciones que también tenemos como parte de las funciones y de los propósitos que hay con este ministerio. Voy a pedirle entonces a Paco y a Eliezer José. No vino Mili no está presente. No, Mili pidió oración porque está en el trabajo. Está en el trabajo, no ha podido salir, tiene un problema allí que tiene que resolver. Pues vamos a orar primero, una oración corta voy a hacer, y después entonces Eliezer José también tiene una parte en este momento de oración, y Paco también tiene otra parte en este momento de oración. Y si hay alguien con alguna petición en particular que la quiera decir ahora para ser incluida en las oraciones, pues este es el momento de decirlo. Alguna petición que tengan ustedes de sanidad, ¿verdad? Ajá. Bueno, también peticiones y también agradecimiento a Dios, ¿verdad? Además de las peticiones, es que tomamos este momento para peticiones, pero también sabemos que nosotros somos hijos de Dios, que hemos recibido y recibimos contestaciones a peticiones, y Dios también nos abre puertas a nosotros. Por lo tanto, también nosotros agradecemos a Dios por cada momento en el que Él está con nosotros y nos cuida, ¿verdad? Bueno, voy a orar un momentito, ¿verdad? La oración corta y después continuamos, ¿verdad? Bien. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Dándote gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios, Señor, todopoderoso y soberano, que te has dignado en tomarnos en cuenta y ofrecernos el plan de salvación para que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, y que Él, Señor, cambie completamente nuestras vidas y nos transforme. Gracias por eso, Señor. Te presento, Señor, en este momento, pues a esta iglesia. Te pido, Señor, que la bendigas, que la guardes, que la protejas, que abras puertas, Señor, que contestes las peticiones de cada una de las personas según sea tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque nos das paz, nos das vida, nos das salud, y porque siempre, Señor, contestas nuestras peticiones y nos abres puertas para continuar hacia adelante. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a acercarnos, vamos a hacer un círculo aquí. Vamos realmente a ser hermanos, vamos a cogernos de las manos, vamos al frente. Vamos al frente, vamos a permitir que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, pero también a través de tu hermano, del que tienes a tu lado, del que está contigo. Bienvenido el caballero que está aquí también, únete con nosotros. Y vamos a realmente abrir nuestro corazón, vamos a darle el espacio a él, adelante, para que
Vamos a cogernos de las manos y vamos a permitir que la conexión que podemos tener física sea solamente el ejemplo de la conexión que el Espíritu de Dios hace a través de cada uno de nuestros corazones. Hay muchas peticiones, todos tenemos peticiones siempre, todos tenemos que agradecer, todos tenemos ansias de cosas que Dios nos quiere, que Dios nos tiene preparado para nosotros y necesitamos estar listos. La iglesia está a punto de tumbar la pared. Se necesita un percusionista, se necesita un líder de jóvenes que mueva la juventud de la iglesia. Se necesita mucha gente, se necesitan muchos cojos y desvalidos para orar por ellos y que el milagro ocurra y que sean de testimonio en la comunidad. Se necesita gente necesitada. Que la fe del Señor y el milagro y el Espíritu Santo obren en cada uno de esa gente. Y este ministerio explote como Dios ha prometido que va a ocurrir, porque creemos. Así que cierra tus ojos y reflexiona. Y ve a tu corazón y pídele al Señor que provea para ti lo que Él ya tiene preparado. Porque naciste con todos los regalos necesarios para que tu vida en el reino de Dios sea una vida que valga la pena vivir. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú estás con nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte y de unirnos unos con los otros en nuestras manos para pedirte, para darte gracias primero por lo grande que tú eres. Yo te doy tantas gracias por tu amor. Yo te doy tantas gracias por tu amor y tu misericordia para conmigo y para cada uno de nuestros hermanos. Mira cada corazón, mira cada necesidad, mira cada petición. Contesta, Señor, y haznos ver cuando la contestación no es sí, cuando la contestación es no. Haznos que la podamos ver, pero que podamos ver también cuando la contestación es espera, y que podamos, con la paciencia que la prueba trae y que aprendimos de tu palabra, desarrollar la paciencia necesaria. Mira los ministerios que se desarrollan, mira lo que está ocurriendo en la iglesia. Oh Dios, usa cada uno de mis hermanos aquí que está dispuesto a servirte y a entregarte su corazón, su vida, su testimonio y la piedra necesaria para que continúe creciendo tu obra aquí en Riverview, en casa de Jesús. Provee lo que tú quieres y tienes ya listo para nosotros, porque nosotros estamos listos para recibirlo y agradecértelo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Yo creo que esta semana, ¿verdad? Que los pastores no han estado, ¿verdad? Que están en sus merecidas vacaciones de 30 años de aniversario, ¿verdad? Le hemos dicho varias veces que ellos no han estado, pero ustedes han estado aquí. Amén. Y la iglesia ha seguido, porque tenemos que aprender que la iglesia es más que las 4 paredes, en este caso 5 porque no hemos tumbado eso. Y esos son ustedes. Ustedes son la casa de Jesús. Cuando ustedes salen por esa puerta y ustedes llegan a sus trabajos, ustedes llegan a sus universidades, ustedes llegan a su comunidad, ustedes son casa de Jesús. Así que cada día que yo estoy, ¿verdad? Que es mi momento de oración, yo le doy gracias a Dios por ustedes y lo quiero hacer aquí con ustedes, porque la iglesia ha seguido corriendo. Así que, ¿qué significa? Que todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? Falta más por hacer. Dios no nos llamó a estar hasta aquí todavía. Estamos todavía empezando. En 8 meses, tumbando una pared, moviendo a la comunidad, ayudando a Santo Domingo, llevando las sábanas que llevamos en un mes a los niños allá en... ¿Dónde fue? En Trujillo Alto.
la comunidad que hemos impactado en 8 meses, tengo que decirles grandes cosas Dios quiere para sus vidas. Y lo digo creyendo como para mí, como para ustedes, por lo que hemos visto. Así que Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que está aquí, Padre. Por cada una de las personas que ha dicho sí a ti y ha dicho sí a este ministerio, Padre. Y ha creído y se ha aferrado ante ti, Padre. Y se ha tirado y ha agarrado el manto, Padre, para ser salvo y para seguir corriendo contigo, Padre. Señor, yo te pido en este día que tu luz caiga sobre sus espíritus, sobre sus mentes, sobre sus corazones, y tú le sigas hablando a sus vidas y enseñándole el camino, Padre, porque tú eres lámpara a los pies y sabemos que tú lo has mostrado hasta ahora donde ellos tienen que estar, pero tú vas a seguir haciéndolo. Y tengo que decirte algo, Dios es más grande. Dios lo que tiene para ti es más grande, y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí no hemos llegado, que tenemos mucho que recorrer, que sabemos que muchas rodillas nos vamos a pelar y vamos a orar, pero es en tu grandeza, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que, Padre, pido la bendición tuya, Padre, que se derrame ese aceite sobre estas personas y que tú veas, que vean tu propósito en sus vidas, tu propósito, porque es tu propósito, no es el de nosotros, Padre. Y lo bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Y amén. Pues vamos ahora a otra alabanza por el grupo de oración y después pasamos a la parte del estudio de las Escrituras. Amén. Vamos a...
realidad, pues con relación a Primera de Pedro, hoy les voy a hablar sobre quién fue Pedro. No se escucha. Ahora. Es que necesitaba fuerza. Ahí está muy lejos. ¿Me puede traer la computadora aquí? Si me hacen el favor. La computadora es aquí. Ok. Bien, yo les voy a estar hablando hoy sobre una introducción a la epístola primera de Pedro. Vamos a hablar del autor, la fecha en que se escribió, el propósito, el destinatario, a quién se le escribe la epístola. Acuérdense que epístola significa carta, a quién se le escribe la carta, el propósito que tiene esa carta, quién fue Pedro, que fue uno de los discípulos más importantes o bien significativos de los 12 discípulos. Ese discípulo fue bien importante, porque yo creo que es de los más que se habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por la manera del ser. Así que vamos a hablar sobre él y luego el rol que él tuvo junto con los discípulos y el rol que él tuvo después que Cristo muere y resucita, el rol que él tuvo en la iglesia primitiva y el legado. Y más adelante, si me da tiempo, pues el bosquejo temático de la epístola completa en forma general. Y yo creo que hasta ahí llegamos hoy, hasta esa parte. Yo creo que no estoy segura si vamos a completarlo, lo que tengo planificado, y algunos conceptos que son nuevos en ese libro y que vamos a definir. Así que comenzamos. Yo preparé, pues, ¿cómo es no me acuerdo cómo era, a la derecha? Es que la tecnología se me olvida. ¿Cómo es? Para pasarlo. Ok, ahí. ¿Dónde lo paso? Hacia arriba, hacia atrás, hacia el frente, abajo. Ok, gracias. Bien, pues esta epístola la escribe Pedro. Según dice, lo tenemos aquí en el PowerPoint que preparé. Pedro escribe la epístola y según la crítica, casi todos los críticos creen y no sé que fue él, aunque necesariamente no quiere decir que él se sentó a escribir la puño y letra. Es posible que él la dictara la carta, y que Silvano, que es Silas, fuera el que entonces estaba escribiendo mientras él dictaba la carta. Y además que es posible que también Silas haya contribuido en cuanto al el uso del lenguaje y perfeccionar la expresión de la carta. Es posible que Silas haya contribuido también. Y se cree que también otras personas que no se conocen hayan contribuido a la expresión de la carta. Y que tenemos ahí que en Primera de Pedro 5:12 se argumenta que Pedro lo busca. Vamos a buscar Primera de Pedro 5:12. Vamos a esa parte donde se especifica que Silas colaboró junto con Pedro para la escritura de esa carta. 5:12, ¿alguien lo puede leer? Dice por conducto, ajá. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí está el versículo 12. En el versículo 12 hasta ahí es el 12, se especifica que Silvano, ¿verdad? fue quien por conducto de él se logra escribir la carta, pero también se cree que quiere decir que Silvano o Silas, que significa lo mismo, fue quien llevó la carta a los diferentes lugares
que Pedro dedicó, ¿verdad? La carta. Fíjense que en el capítulo 1, versículo 1, dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que Pablo escribe esa carta dirigida a los judíos y a los gentiles que se habían dispersado y se habían exiliado de Israel, en ese tiempo era Palestina, y se habían ubicado al norte de Asia Menor. Así que esta carta está dirigida a esas personas que se dispersaron y se salieron de Israel por causa de la persecución que había y se establecieron en ese lugar. Y se cree que Silas fue personalmente a cada uno de esas iglesias ubicadas en ese lugar a leerle la carta a cada iglesia. Eso dice la crítica, ¿verdad? Por eso es que aquí en el PowerPoint dice, también se cree que el portador de la carta, supuestamente Silvano, haya viajado en círculo leyendo la carta a las diversas iglesias. Y que esa carta se escribe también para la década del 60 del primer siglo de la era cristiana. O sea que esa es la fecha en que se escribe. Aunque recuerden que la epístola fue para ese momento y específicamente para esas 5 iglesias, toda carta que está en la Biblia trasciende el destinatario inmediato a quien se le escribe y trasciende el tiempo y llega hasta nosotros también. O sea que ese mensaje que está ahí también aplica a todos los creyentes del futuro de la iglesia de Cristo. Así que esa parte es, ¿verdad?, pues fundamental en el conocimiento que debemos saber para comprender mejor esa epístola de Pedro. Así que dice, recalco otra vez las 4 iglesias donde estaban ubicadas. ¿Por dónde es que se va hacia atrás? La de arriba. No me funciona. La de arriba, sí, la de arriba. No, la de arriba no es esa. La segunda. Ok, la segunda. Okay. Así que en Asia Menor, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es donde a quien se le dedica la carta, y fíjense que estaban sufriendo persecución. Entonces ahí le tengo los mapas que siempre pues les traigo para que vean la ubicación de dónde es que estaban ubicados esos gentiles cristianos y judíos que salieron de Israel. Israel está más o menos como en este lugar, por aquí, y entonces se establecieron en este sector. O sea que Capadocia, Bitinia, ¿es Bitinia? Capadocia, Bitinia, Ponto, Galacia y Asia están ubicados en este espacio. Pero le tengo el mapa más de cerca también para que lo vean mejor. Y ahí tenemos, ¿verdad?, más grande. Se supone que esté ubicado aquí. Aquí se ubica más o menos, está ubicado Israel hoy día, y lo que fue Palestina en aquel momento. Y aquí tenemos los sitios donde se supone que Silas fue a leer la carta de Pedro. Aquí está Ponto, está Galacia, está Capadocia por aquí, Ponto por acá, Bitinia aquí y Asia aquí. Así que él en forma de círculo, ¿verdad?, visitó esos lugares para leer la carta que Pedro envió. Y tengo un mapa todavía mejor que ese. No, me fui. Uno mejor. Le puse las flechitas para que lo puedan ver mejor. ¿Verdad? Y tenemos aquí Ponto, está más claro. Ponto, ¿verdad?, Capadocia, Asia, Bitinia y Galacia. Ahí lo tenemos mucho más cerca. Esto se conoce como Asia Menor. Y hoy día eso es Turquía. Este espacio lo ocupa Turquía.
Así que de aquí salen los gentiles y los judíos que se establecieron acá. Y esa carta va dirigida a esas personas que están ahí, porque estaban sufriendo persecución. La carta va dirigida porque cuando están aquí ubicados, están sufriendo persecución, no necesariamente del gobierno, porque en ese tiempo, en ese momento, pues no había una persecución por parte del Estado como tal, pero sí estaban recibiendo persecución en los trabajos que tenían, y también había persecución y discriminación en los trabajos, y también discriminación y persecución de la sociedad que los rechazaban porque ellos creían en Cristo. Así que la carta va dirigida para darles a ellos motivación y darles fortaleza en ese momento de dificultad. Se parece un poquito pues a la carta de Santiago en ese aspecto. Pues la carta de Santiago también fue una carta dirigida para que los cristianos que estaban en la dispersión recibieran aliento de parte de Santiago a través de esa carta y pudieran continuar hacia adelante y no cedieran ante el ataque y la persecución, sino que se mantuvieran su fe viva y activa. Así que algo se me olvidó cuál es el orden de esto. Hacia atrás. Ahí lo tienen también y ya se acabaron los mapas. Yo tenía el mapa impreso, pero se me quedó para que vieran cómo es hoy día Turquía. Turquía ocupa ese espacio. Okay. El propósito de la carta, fíjense, fortalecer a las iglesias. La función era fortalecer a las iglesias y darles esperanza durante la persecución. Fíjense que no estaba patrocinada por el Estado, o sea que el gobierno no era el que tenía un plan de perseguir a los cristianos, sino que había discriminación en la sociedad contra los cristianos gentiles y contra los judíos gentiles. Bien, en general, ¿qué es lo que Pedro les dice a ellos? Pedro les recuerda a ellos lo siguiente a través de esa carta. Primero les recuerda que hay una esperanza celestial y hay una herencia eterna que poseen, pues cada cristiano posee una esperanza y una herencia, y que fueran fortalecidos de alguna manera para que perseveraran a pesar del sufrimiento. Él hace énfasis en que se mantengan santos y no caigan ante las tentaciones y mantengan una vida de amor. Y se les pide, los llama a que glorifiquen a Dios en la vida diaria y que imiten a Cristo en su vida diaria. Además, en ese libro, Pedro hace un bosquejo sobre lo que significa vivir como cristiano, cómo nosotros debemos relacionarnos con las autoridades de gobierno, por ejemplo, cómo debemos nosotros, si lo fuéramos a aplicar a nuestra vida actual, cómo nosotros debemos comportarnos, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando estamos relacionándonos con personas en la sociedad. Pues en ese momento, pues Pedro les especifica a ellos cómo deben relacionarse con las autoridades de gobierno y cómo deben ser obedientes con los amos, y en el caso de las mujeres, con los maridos. También habla de cómo una mujer debe someterse al marido, y habla también en relación con los maridos incrédulos, qué ejemplo darle la mujer al esposo para que ese esposo incrédulo pues a través del ejemplo de ella pues pueda conocer a Cristo. También especifica que el sufrimiento puede ser intenso, pero que nosotros sabemos que a pesar del sufrimiento en la vida tenemos una recompensa, y esa recompensa la vamos a obtener cuando Cristo venga por segunda vez. Así, eso es en lo general, ¿verdad? Que está hablando del propósito que tiene. La otra parte bien importante que me llamó mucho la atención es conocer un poquito más sobre quién fue Pedro. Pedro en la Biblia aparece con el nombre de Simón. ¿Quién fue Pedro? ¿Verdad? ¿Ustedes conocen algo sobre Pedro? ¿Qué me pueden decir? No mucho. Ajá. ¿Ah? Ajá, ¿qué sabes? Dime. La primera vez que llevó la palabra, creo que convirtió 3.000, creo que fue. Ajá, se convirtieron en 3.000 y en la segunda personas. 5.000. Eso
ya cuando él estaba después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando comienza la iglesia primitiva. Sí. Ajá. Ese suceso es bien importante, ¿verdad? Y de la vida anterior porque sí, cuando ya comienza la iglesia primitiva, ya tiene una responsabilidad, está bastante definida su responsabilidad. Pero ¿qué saben de Pedro de antes, de cuando era discípulo de Jesús y caminaba con Jesús? Ajá. Es bien interesante para mí que cuando Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos empezaron a decirle el Mesías, quien fuera, lo dije para que se rieran, lo que decían que era Jesús, y él les dice, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y el que contesta es Pedro, y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dice, no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa piedra, sobre lo que él acababa de decir, va a fundar su iglesia, que es sobre Cristo. Porque es la definición de ahí que es un punto controvertible en relación a cómo la iglesia católico-romana lo ve. Porque lo ven con la literalidad que dice, tú eres la piedra y ese es el primer papa. Okay. Y así es que esa es la parte que interpretan sobre lo que es el papado, que no lo dice. No lo dice y con lo que, por ejemplo, yo les presenté ahorita, la parte en que habla de la piedra escogida y su pueblo escogido, el propio Pedro especifica que la piedra es Cristo y que todos los creyentes son piedras vivas. O sea, Cristo es la piedra escogida, es la piedra del ángulo, ¿verdad? La que es el fundamento, la base, el fundamento de la iglesia, y que cada miembro que se añade al cuerpo de Cristo es una piedra viva que conforman todos lo que se conoce pues como el reino de Dios. Así que el propio Pedro está especificando que, desmintiendo, ¿verdad? De alguna manera, no es que estoy diciendo que él no es anacrónico lo que estoy diciendo, sino que la propia carta especifica quién es la piedra angular de la iglesia, que es Cristo. O sea, no es Pedro como piedra angular, es Cristo la piedra angular y todos nosotros piedras vivas que formamos ese reino. Es como cada piedra formando paredes, formando lo que en términos físicos, pero en realidad es en términos espirituales. Nosotros formamos el reino de Cristo. Así que eso sí es bien importante. Bien, ¿qué otros aspectos hay sobre Pedro que ustedes recuerden que sea importante mencionar? Está lo que dijo Charlie, está lo que dijo Paco, pero hay uno bien importante que, bueno, sí, pero quiero que otros también digan, de los que conocen a los discípulos y han leído. Cuando negó esa parte es bien importante, la parte de la negación de Pedro, cuando Pedro niega a Cristo, y ya Cristo se lo había anunciado, me vas a negar, cada vez que cante, ¿verdad?, el gallo, me vas a negar, y así mismo ocurrió. Entonces, cuando Pedro entonces se retira a llorar amargamente y se cree que ya no tiene ninguna oportunidad con Cristo, pero cuando Cristo resucita, que se aparece nuevamente, entonces se le acerca y le dice, ¿me amas, Pedro? Y se lo dice 3 veces. Las mismas 3 veces. O sea, eso le recuerda a Pedro lo que él hizo. Y finalmente Pedro se rinde y le dice al Señor que, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Esa parte es bien significativa también. Fíjense como un personaje, y lo vamos a ir viendo, como un individuo tan rebelde, porque el Pedro era rebelde, pertenecía al grupo de los celotes. ¿Sabían eso? Los celotes eran una organización de judíos que eran rebeldes, eran extremistas y utilizaban los recursos que tuvieran que utilizar porque ellos intentaban destruir,
que el sistema gubernamental, político de Roma, pues cayera, ¿verdad? Así que ellos utilizaban fuerzas, podríamos decir, de violencia para Por eso se ve cuando van a coger a Jesús, exacto, que Pedro saca la cuchilla y le corta la oreja, no le tiró para la oreja, pero le corta la oreja. Ahí vemos, ¿verdad?, el trasfondo de lo que él era. Sí, porque los celotes utilizaban armas blancas, ¿verdad?, que era lo que tenían en ese momento para defenderse y para atacar y para lograr socavar el reino, ¿verdad?, el sistema gubernamental, el sistema político de Roma. Así que él perteneció a ese, en su vida él estuvo, ¿verdad?, con ese propósito. Y fíjense cómo Cristo lo llama. Y por eso fue un personaje que fue transformándose a través de su relación con Jesús, hasta que finalmente fue una figura significativa para la iglesia primitiva. Aunque él no fue el líder más fuerte en la iglesia primitiva, porque el más fuerte fue Santiago. Santiago fue el que se dedicó a dirigir la iglesia primitiva. Él participó, pero no fue el líder principal. Fue Santiago y después Pablo, por supuesto. Dios llama a Pablo para que Pablo entonces continúe el trabajo de la iglesia cristiana primitiva en el mundo de los gentiles. Ajá. Pregunta, duda, porque Pedro trabajó con los judíos, ¿verdad? Sí, él trabajó se quedó en Palestina. Él se quedó en Palestina, sí. Pero hay otros asuntos también que no son de discusión ahora, pero es posible que está la idea de que Pedro tuvo cierto rechazo o vamos a ponerlo, tuvo una actitud que le impidió quizás continuar expandiendo la iglesia por su manera de pensar, porque comenzó otra vez a creer en la tradición judía. Él comenzó a creer en la tradición judía después que Jesús había dicho, ¿verdad?, que la tradición no es lo que salva. Volvió otra vez a la tradición judía y quería imponer de la tradición judía a los gentiles. Gente que no eran de la tradición judía, imponer de eso para ser salvos. Así que comenzó a dar como cierto traspié en ese aspecto. Y yo creo, pero eso es una cuestión bien personal, una opinión de las cosas que he leído, pero eso no está todo decidido, de que quizás por eso él no pudo trascender a otras razas, por porque regresó a la tradición en algunos aspectos. Recuerdo que en la Biblia se habla de que él, parte de la tradición era rechazar, ellos no comían, ustedes saben que los judíos no comen carne de cerdo. Entonces él comienza a decir que la carne de cerdo era inmunda y que no se debería comer. Entonces ahí es cuando Dios le da una visión y le dice en esa visión que él ve bajar como un manto que dice que cómo es posible que él diga que es inmundo algo creado por él. O sea, Dios creó también al cerdo. O sea, ¿cómo va a decir que eso es inmundo si Dios lo ha creado? Así que hay un conflicto en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Crecimiento ideológico de Pedro. Y aquí está, pues no se ve muy bien, este pañito como que no está muy estiradito y no hace que se vea bien la figura, la imagen, pero aquí tenemos el origen, ¿verdad? El origen, esto es el del medio para el del, no, el de acá. El del medio hacia arriba y abajo hacia abajo. Okay. O sea que la palabra Pedro viene de Petrus, del griego, y del hebreo, pues es Simón. Es Simón. Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y también en la Biblia se menciona que Cefas también significa Pedro, que cuando se habla de Cefas, cuando se habla de Simón, cuando se habla de Pedro, pues es la misma persona. Ok, vamos a ver. Yo necesito que ustedes busquen en la Biblia, porque me interesa que veamos los diferentes temas y datos que se ofrecen de
de Pedro, por ejemplo, era hijo de Jonás. Eso lo menciona Jesús en algún momento. Pedro y su hermano Andrés provenían de Bethsaida, que es el lugar de donde provienen, ¿verdad? Donde vivían. Eran pescadores galileos. Pedro era casado, se menciona en la Biblia. Vivía en Capernaum. Pedro y Andrés se habían relacionado con Juan el Bautista, o sea que también Pedro conocía a Juan el Bautista, que fue la persona que estuvo antes que Jesús anunciando las buenas nuevas y anunciando que Jesús venía. Y tenía un hijo llamado Marcos, que está pues en 1 de Pedro 5:3, se especifica eso. O sea que son datos que a través de la Biblia nosotros podemos sacar sobre la biografía de él. Podemos decir que hay una biografía de él en la Biblia. No sé si nos dará tiempo buscarlo todo. No nos da tiempo, pero fíjense que está ahí. Si quieren apuntar, pues todo eso buscarlo, nos tardamos como 3 horas, yo creo. Entonces, y además él era el líder y el vocero de los 12. También a través de la escritura nos vamos a dar cuenta que él siempre era el que hablaba primero. Yo por lo menos recuerdo de que siempre Pedro es el que decía, se atrevía a hablarle a Jesús, se atrevía a contradecirle a Jesús, se atrevía a preguntar lo que quisiera, ¿verdad? Impulsivo. Era impulsivo, completamente impulsivo. Dice, siempre le hacía preguntas a Jesús que eran las preocupaciones de los demás. Los demás no se atrevían, pero entonces lo utilizaban a él como el vocero. Es el primero que aparece en la lista de los 12. Siempre cuando se mencionan todos los discípulos, él siempre aparece primero en esa lista. En algunos momentos, él se presentaba como una persona que tenía poca fe. En otras ocasiones, en vez de poca fe, era que era bien atrevido, como dice, era osado. En otras también se acobardaba. A veces era muy interesado, se lo demostraba a Jesús. A mí me gusta señalar todo esto porque nosotros los seres humanos somos así. Y en la figura, en general nosotros somos así. En algún momento nosotros tenemos la fe nos baja, en otros momentos tenemos mucho ímpetu, en otro momento nos acobardamos, en otro momento nos interesamos por los beneficios espirituales y materiales, por los beneficios materiales en vez de los espirituales. Somos de esa manera. Y yo creo que Pedro es una figura significativa por eso, porque es un prototipo de lo que es un ser humano y un ser humano cristiano luchando día a día para poder superarse y poder conseguir el camino de Cristo. O sea que hay personas que lo critican, pero si todos somos de esa manera. Y fíjense que finalmente Jesús lo aceptó como él era, porque él sabía que era un celote. Lo acepta como él es, y en el proceso que tiene de relación de Pedro, o sea, de Pedro con Jesús y también con los demás discípulos y con el trabajo que el Señor les enseña a hacer, Pedro se va transformando y llega a ser una figura significativa en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana primitiva. Así que todo ser humano, no importa la situación en la que está, no importa lo más bajo que pueda vivir, en el punto más terrible de su vida, tiene esperanza de superar todos los problemas que podemos tener nosotros los seres humanos y lograr superarse y llegar a ser un cristiano que aporte, ¿verdad? Que logre esa comunión con el Padre y con Jesús. Todo el mundo tiene una oportunidad siempre. Además dice que se les trae esa imagen de los discípulos con Jesús, pero también sigo hablando de Pedro. Era negado en algunas ocasiones, tenía percepción espiritual en otros momentos era lento para entender cuestiones espirituales, y ahí tienen los versículos que lo especifican. En otras ocasiones pues se atrevió a caminar sobre las aguas, aunque le dio miedo, o sea que también le daba miedo. Fue inconstante. Cuando le dijo, tú eres el Cristo,
pero después lo niega cuando dice que no conozco a este hombre, lo que tú mencionaste, pero también la negación, o sea que había inconstancia en su manera de ser. Pero como les dije ahorita, después de Pentecostés, después que Jesús subió al cielo, que estaban reunidos en el aposento para recibir el Espíritu Santo, ahí fue audaz, ¿verdad? Audaz fue cuando él predica, una de las predicaciones más importantes que hay de Pedro, que es cuando se convierten más de 3,000 personas. Y entonces también cuando le dijeron no prediques, y él predicaba, o sea que se atrevía. Ahí tenemos la parte, una imagen de cuando, ¿verdad? De una película, aquí, que es la parte en que él se reconcilia con Jesús. Y aquí tenemos la parte final de la vida de Pedro, cuando lo crucifican. Pero fíjense que él murió crucificado, pero él dijo que él no era digno de que lo crucificaran como a Jesús. Así que él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Es terrible, ¿verdad? Horrible. Terrible. Y casi todos los discípulos murieron también, los mataron a la mayoría. Bueno, todos murieron. Pero todos bueno, sí, pero cuando estoy hablando de morir, me refiero a que los mataron por la causa de Cristo, menos Juan, pero también a Juan, no, ese es otro Juan. A él. Ajá, pero se fue a la isla de Pascua. Lo exiliaron o lo desterraron a ese lugar y ahí muere separado de todo el mundo. O sea que tampoco fue fácil morir solo en un sitio sin que nadie esté con uno. Ok, y aquí hay algo más sobre Pedro, su relación con la iglesia primitiva y su legado. Dice, y ya lo hayamos mencionado, pero vamos a repasarlo, dice, ayudó a establecer la iglesia de Jerusalén, pero no surgió como el líder, porque fue Jacobo, como les dije ahorita. Participó activamente en la extensión del evangelio a los gentiles, pero fue Pablo quien se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pedro sirvió como puente para mantener unidas a las diversas personas de la iglesia primitiva. Se convirtió en el apóstol de los judíos, lo que dijo Eliezer José ahorita, y predicó por toda Palestina. Murió como mártir bajo el reinado de Nerón entre 64 y 65 después de Cristo, y por supuesto la manera en que él murió. Ahí tenemos el bosquejo temático de la epístola primera, que está, ¿verdad? Esos son los temas que se van a discutir, que los discutirá pues el pastor la próxima semana, que es la herencia celestial que tenemos una herencia celestial, vivir ante Dios nuestro Padre, la palabra eterna, la piedra escogida y su pueblo elegido, vivir ante la palabra, sumisión al gobierno, sumisión a los amos, que son los temas principales que él presenta, sumisión a los maridos, una palabra a los maridos, pero sumisión a los maridos de parte de las mujeres, pero después le dice a los maridos también, le habla también a los maridos, porque no es que una mujer se va a someter al marido para que el marido decida lo que le dé la gana, es que también le da una palabra a los maridos de cómo tienen que tratar a las mujeres. ¿Okay? Sufrimiento, llamados a la bendición, sufrimiento por lo correcto y lo incorrecto, el sufrimiento de Cristo, servir para la gloria de Dios, padecer para la gloria de Dios, apacentar la grey, someterse a Dios, resistir al diablo y después la despedida y la bendición. O sea que tiene formato de carta. Saludo y despedida. Y ahí están pues unas palabras que hay que definir. Yo las defino hoy y ustedes las utilizan la próxima semana para cuando se explique eso. En esa primera parte, en el primer versículo, hay una palabra bien importante que es presciencia. Dice ahí, en el versículo 2, capítulo 1, elegido según la
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esa palabra presciencia está relacionada con conocer de antemano, conocimiento de las cosas antes de su existencia, conocimiento previo de Dios, porque Él es omnisciente y omnisapiente. Así que es un asunto que lo debe discutir el pastor, porque hay que ser teólogo para poderlo explicar, para explicarlo. Porque hay varios encontronazos con relación a eso. Dios es eterno. Dios es eterno y lo conoce todo. Omnisapiente significa que lo conoce todo, como también omnisciente lo conoce todo. Entonces ahí hay unos planteamientos con relación a cuando él habla de los que son llamados y escogidos. Hay unos llamados y unos escogidos que por su presciencia ocurre, pero eso es bien difícil de explicar, porque no es que él seleccionó a un grupo de personas ya y solamente esas personas son las que van a ser llamadas y escogidas, sino que él tiene la potestad de crearlas. A ver si no lo digo, no diga algo equivocado. Dios tiene el poder de crear y de establecer las estrategias, las teorías, las normas. Él creó el universo, lo creó con todas sus leyes y con todas sus normas y con todas sus teorías. Y basado en esa manifestación omnisciente, la persona que lo reconoce como el Dios único y acepta a Jesús como su Salvador, recibe entonces el llamado y es escogido. Pero no es porque Dios decidió quién iba a ser llamado y quién iba a ser escogido, porque el ser humano tiene el libre albedrío e inteligencia que le dio para poder decidir y poder darse cuenta si o también rechazar a Dios, aceptarlo o rechazarlo. Y Dios no usa a nadie como un robot, o sea, no somos robots de Dios. Eso es bien complicado, el pastor lo debe explicar porque él sabe, él estudió teología y puede explicarles ese concepto, pero eso está ahí, en ese primer versículo, y eso hay que explicarlo de alguna manera para que todo el mundo reciba el mensaje correcto y la teoría correcta. Porque hay muchas personas que eso lo interpretan muy mal, y yo creo que el pastor con ese tema lo domina porque él estudió teología y él sabe sobre eso. Así que ese es un concepto que se debe aprender basado en ese libro. El otro es lo que Dios es inmarcesible, o sea que nosotros vamos a llegar a ser inmarcesibles. Esa es otra palabra que está aquí. A ver si está en el versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible. Nosotros vamos a recibir una herencia incorruptible. La herencia que recibimos con Jesús va a ser incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa palabra la conocían, la habían escuchado, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nuestra herencia no es una herencia de dinero. No es como las herencias que reciben los hijos o las personas cuando mueren sus familiares, que reciben bienes económicos. No. Nuestra herencia es una herencia incorruptible, porque los bienes económicos se corrompen, se acaban, se terminan, ¿verdad? Pero esta herencia, que es la vida eterna, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. E inmarcesible significa que no se marchita, es lo que significa. Y yo les traje aquí una imagen para variar, una imagen de una flor marchita, para que ustedes vean que lo terrenal se marchita. Nosotros nos marchitamos, nos envejecemos y nos vamos marchitando. Pero miren, esta flor me llamó la atención.
Esta flor es una flor que se llama amaranto. Yo tengo una en mi casa y me llamó la atención esa flor porque pasaban los meses y los meses y los meses y no había agua para echarle y la flor continúa igualita. Entonces busqué por qué razón, y es que es inmarcesible, no se marchita. Bueno, yo creo que en algún momento se morirá, pero que es de las flores que se morirá, pero que es de las flores que pasan meses y meses y meses y meses y aunque no tenga agua se mantiene así. Se lo traje para que vean la relación que hay entre qué significa lo que es inmarcesible. Y así es el reino de Dios. Entonces lo último, adiós, me fui otra vez. En la palabra elegidos, dice, al igual que Dios escogió a Israel, escogió también a la iglesia desde la eternidad como su propio pueblo. Y el otro concepto que también está aquí en este libro es herencia cristiana, que es la vida eterna en el reino de Dios. No son conceptos fundamentales y quizás otros más que el pastor diga. Bueno, pues hasta aquí. Utilicé pues el diccionario bíblico Holman, que es muy bueno. Utilicé la versión Reina Valera también y otros documentos que conseguí de la internet. Okay. Pues, ¿alguna pregunta que tengan relacionada con los conceptos generales que les he indicado esta noche? ¿Alguna pregunta? No, Comentario. Lo que iba a comentar ahorita era sobre la palabra presencia. Presciencia. Exacto, presciencia creo que es Es presciencia. Presciencia es pues, Exacto. antes de la ciencia, antes del conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Exacto. Antes del conocimiento. Sí, que de mirar la palabra, si uno la divide. Sí. Si la divides en términos morfológicos, tú la divides por la forma. Pres es el prefijo y ciencia entonces la palabra independiente que es la raíz. Ciencia es conocimiento y pres significa antes. Pero con solamente la definición morfológica no es suficiente. Se necesita pues que hay una ideología que hay que explicar. Hay que explicar para que sea balanceada con relación a lo que es el evangelio y no sea equivocado y después creamos que no tenemos posibilidades en este mundo. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Hemos terminado, así que el domingo tenemos el servicio a las 10 de la mañana. El pastor regresa con su esposa, va a estar con nosotros. Tenemos la invitada, la pastora Pantoja, invitada a la predicación el domingo a las 10 de la mañana. Esperamos que estén presentes. Va a ser un día grandioso porque el pastor pues vendrá bien contento y lo veremos nuevamente, lo podremos abrazar y decirle que lo amamos mucho y que nos ha hecho mucha falta y que gracias a Dios que llega, porque la verdad que Dios mío, qué difícil. Yo soy muy tímida, o sea, para manejar estas cosas, pero aunque sea tímida yo me tiré y me salió bien o me salió mal, pues no importa. Importa que Dios está viendo que en mi corazón hay un deseo de servirle y de que aunque no sea perfecta, pero voy aprendiendo poco a poco. Así que yo espero que esta noche haya sido de bendición para ustedes. Continuamos hacia adelante. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayan a sus hogares, que Dios los cuide en el camino y nos vemos entonces el próximo domingo. Cuando le dice a Pedro, Jesús, apártate de mí, Satanás, es Jesús el que se dice. El café, agua, dona, todo el mundo, se vayan. Confianza. Porque ahí era cuando quería ser desgranada. No. Cuando Elías y
que él quería hacer una iglesita allá con todos los antepasados. Y él le dijo, apártate. Por eso esa es otra prueba de que... Estaba buscando que acababa de decir que Jesús. Lo que uno escucha, mira yo me digo, Pero estuviste muy bien. Que fue el que murió solo. todo lo que dice. No, dijiste en conceptualmente lo dijiste. Va a seguir poniendo de María Luisa. Yo lo voy a poner para Francesca. ¿Y dónde está Gaby? Mira que tú estás estudiando ahí. Mira Gaby, ya. Private o exam guy. Pues llévatelo y me lo traes. Pero me lo traes y me lo traes. Te lo puedes llevar y me lo traes después el jueves o el me lo traes el domingo. Por si acaso el este me obliga a darlo. Yo no quiero. Pues sácale fotocopia. Saca fotocopia. No tiene que pasar todo eso. Casi exactamente lo mismo que tenemos. Porque sí tengo cualquier Pero ese es como una guía. Una guía que tiene los, pero tiene los versículos al lado que puedes buscarlos para que te corrobores. mi niña, pero yo me dejo llevar, pero tu agua. ¿Verdad? Ven conmigo. Porque ella me dice, tengo una voz de macho, y lo que escucha es exactamente lo mismo. Nadie tiene una cinta de medir. 25 horas después. Pero tú Sí, dices como que que se allá. ve.